Sabemos que cronometrar el mercado es una tarea muy difícil de hacer y lograrlo de forma consistente durante un periodo largo de tiempo es prácticamente imposible. Pero ¿qué tal si en lugar de cronometrar el mercado, logramos cronometrar nuestros portafolios? El concepto de esto es bastante simple. A medida que va pasando el tiempo, la ponderación de nuestro portafolio va a ir cambiando, dándole más peso a los activos con mayor revalorización, como las acciones, por ejemplo. Si optamos por vender una parte de los activos que más se han revalorizado y compramos los que menos, de cierto modo estamos vendiendo alto y comprando bajo. Esta práctica los académicos la llaman rebalanceo, ya que si la asignación de tu portafolio cambia, vendes lo que más han crecido y compras los que menos han crecido con la intención de regresar a la asignación original. De forma efectiva estarías cronometrando tu portafolio y de forma indirecta estarías cronometrando el mercado. Ahora, ¿qué tan positivo es esto para el rendimiento de los portafolios realmente? Pues hicimos los cálculos y encontramos unas conclusiones muy interesantes. En este video hablaremos sobre el rebalanceo y estos cálculos que les acabamos de mencionar, cuáles son los métodos más efectivos para rebalancear y qué es lo que hacemos nosotros en nuestro portafolio. Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Todas las gráficas que vas a ver en el video de hoy las vas a poder encontrar en el link que te dejaremos en la casilla de descripción, completamente gratis, para que puedas explorar de una forma más dinámica todo este tema del rebalanceo. Todos los cálculos que hicimos los hicimos nosotros mismos a pulmón, con puras fórmulas simples y nada fancy, por lo que pueden existir ligeras discrepancias. Aunque más allá de eso, este video fue creado con fines educativos e ilustrativos, por lo que ten en cuenta que aunque estamos usando activos reales como ejemplo, no debes tomarlos como recomendación de inversión. Sabemos que lo sabes, pero tenemos que recordarlo. Dicho esto, comencemos por el concepto básico. En corto, el rebalanceo simplemente es el ejercicio de vender y comprar las posiciones dentro de nuestro portafolio con la intención de mantener la asignación original. Por ejemplo, si comenzamos con un portafolio 50-50 entre dos posiciones, es decir, 50% del dinero en una y 50% en otra, va a ser inevitable que con el tiempo esa asignación cambie, ya sea porque una acción se apreció más que la otra o porque una acción se depreció más que la otra. Al final, el resultado no va a ser el mismo. La asignación ya no va a ser 50-50, sino 70-30 u 80-20, etc. Entonces, la idea del rebalanceo es volver a la asignación original de 50-50, que es el plan de inversión. Y para eso se vende un porcentaje de la porción que más creció hasta que llegue de nuevo a un 50% y se compra la posición que menos creció hasta que suba de nuevo a un 50%. El cálculo es bastante simple. Primero, vamos a calcular las cantidades actuales de nuestras posiciones basado en la asignación que estamos buscando. Y luego sacamos la diferencia entre esa figura y el valor actual para saber qué tenemos, cuánto deberíamos vender y cuánto comprar. Por ejemplo, digamos que mi primera posición tiene un valor actual de $8.500 y mi segunda posición $6.200. En total mi portafolio es de $14.700. Partiendo de ese total voy a multiplicar ambas por 50% para determinar la cantidad en la que debería estar cada posición. Luego, partiendo de ese nuevo monto, voy a restar la asignación actual y el resultado va a ser la cantidad que necesito vender o comprar. En este caso, necesito vender la primera posición y con ese mismo dinero voy a comprar mi segunda. Esto es rebalancear y esto aplica a cualquier asignación que queramos y a todas las posiciones que tengamos, siempre y cuando este total no pase de 100%, vamos a encontrar esas figuras de compra y venta. Pero ahora, ya que sabemos qué es, entendamos por qué se hace esto. A partir de aquí es que comienzan los debates al respecto. Claramente les vamos a compartir nuestra opinión más adelante, al igual que qué es lo que hacemos nosotros. Entonces, algunos estudios demuestran que rebalancear el portafolio puede generar entre 0.5 y 1.5% de rendimiento adicional cada año, mientras que el riesgo en el portafolio se mantiene bajo control. Al final, el objetivo principal termina siendo la gestión de riesgo y conseguir ese porcentaje adicional es como un bono. Otros estudios demuestran que a nivel de rendimientos no existe mucha diferencia entre rebalancear y no rebalancear, que más bien puede ser un gasto de tiempo y esfuerzo por más simple y esporádico que se haga y que si se realiza en una cuenta sin beneficios fiscales, la carga impositiva contrarresta mucho de ese rendimiento potencial, si es que se hizo el rebalanceo en los momentos correctos. En el ejercicio que hicimos para este video caemos más en esta conclusión. Realmente no hubo mucha diferencia y nosotros hicimos dos cálculos, uno balanceando cada mes y otro cada año, pero ya veremos esto más adelante en detalle. El punto es que por el lado del rendimiento esto puede ser un caso muy específico a cada persona. En nuestra opinión todo va a depender más de cuál fue la asignación inicial y si la diversificación del portafolio fue correcta. ¿Por qué? Porque si efectivamente el portafolio se beneficia de activos con poca correlación, de forma efectiva estaríamos comprando bajo y vendiendo alto, a medida que los mismos se van moviendo inversamente.
Ahora, el cálculo neto sí depende más del tipo de cuenta en el que se está haciendo el rebalanceo y la frecuencia que se realice. Pero suponiendo que se están comparando dos situaciones iguales, la asignación inicial y la diversificación van a ser los factores más importantes para que el rebalanceo sea eficiente o no. Esas dos y otra cosa que les vamos a decir en unos minutos, pero que seguro ya sabes qué es. Por lo menos sabemos que muchos de ustedes ya saben qué es. Entonces, ¿por qué aún con esta discrepancia en si ofrecen más rendimiento o no, por qué sigue siendo un tema tan relevante? Principalmente por la parte de la gestión de riesgo. Si vemos este portafolio donde la asignación inicial comenzó 80% en BTI, que es el mercado de valores total estadounidense, y 20% en BND, que es el mercado total de bonos estadounidenses, con el paso del tiempo la porción de bonos se fue reduciendo hasta el día de hoy que está en un 93% BTI y 7% BND. Y aquí estamos viendo 17 años. En un portafolio más típico de 25 o 30 años o más, esa asignación crecería a prácticamente 100%. Esto pasa porque las acciones tienen una mayor apreciación que los bonos. Si vemos esta gráfica del rendimiento acumulativo, podemos apreciar cómo las acciones fueron creciendo de forma significativa, mientras que los bonos se han mantenido relativamente estables durante el mismo periodo. Importante mencionar que este no es el rendimiento total. Este cálculo fue solo del precio de los activos. Si consideramos los dividendos de las acciones o los intereses de los bonos, el rendimiento sería bastante diferente, especialmente para los bonos. Recordemos que el precio de los bonos es inversamente proporcional a los intereses. Mientras uno sube, el otro baja. Pero para términos ilustrativos, esto nos sirve. Y en caso de que te preguntes, también incluimos el rendimiento del portafolio con la asignación 80-20 entre los dos activos. De todos modos, en este caso es fácil estimar, ya que el 80% del movimiento va a ser el mismo que de BTI. Recuerda que te vamos a dejar esta página para que puedas explorar las gráficas de una forma más dinámica. En esta de los rendimientos puedes modificar el rango y así ver cómo cambia el rendimiento dependiendo del momento en que comienza. Y aprovechamos para mandarle un saludo a Julio, quien prácticamente nos dio la idea para hablar de rebalanceo. Nos dimos cuenta que es uno de los temas básicos que en su momento no tenía un video dedicado. Entonces, es por esta apreciación en las acciones que el portafolio prácticamente de forma automática se va concentrando en acciones. Esto no tiene por qué ser un problema para muchos, especialmente si se está en la etapa de acumulación o si se tiene un perfil de inversión agresivo. Pero para muchas personas que ya están viviendo o que están cerca de vivir del portafolio, puede ser un problema, ya que las acciones son mucho más volátiles que los bonos. Y quizás mantener esa volatilidad es importante, ya que se van a estar realizando ventas coordinadas de las posiciones. En esta otra gráfica pusimos los rendimientos mensuales de BTI y BND, y se ve claramente cómo los rendimientos de BTI son mucho más amplios que los de BND. En la mayoría de los meses ronda entre 5 y menos 5%, y hasta un 10 y menos 10% dependiendo del año. Mientras que BND ronda entre 1 y menos 1% en la mayoría de los meses, y 2 y menos 2%. Exceptuando, por supuesto, a partir de 2021-2022, que comenzaron las restricciones en la política monetaria y los precios de los bonos comenzaron a bajar, inverso a la subida en los intereses. Entonces, para evitar esa concentración en uno de los activos, se hace el rebalanceo. Este es el mismo portafolio haciendo el rebalanceo cada mes. Mientras más frecuente se haga, más cerca va a estar de la asignación original. Pero como dije hace unos minutos, todo depende de la asignación inicial y la diversificación. Pueden haber periodos en los que rebalancear es insignificante, ya que quizás la asignación del portafolio no cambia tanto. Ahora, si volvemos a los rendimientos, podemos ver que rebalancear no generó un mayor rendimiento. De hecho, en la mayoría del tiempo en este escenario, que va desde abril 2007 hasta enero 2024, los dos portafolios, tanto el que nunca rebalanceó como el que rebalanceó todos los meses, tuvieron retornos similares. No fue sino a partir de 2021 que se ve una mayor diferencia y en este caso del portafolio rebalanceado comenzó a generar retornos menores porque los precios de los bonos comenzaron a bajar ya que los intereses comenzaron a subir durante esas fechas. Y este portafolio rebalanceado estuvo vendiendo acciones y comprando bonos cada mes, buscando mantener la asignación original lo que más pudo, pero a cambio de obtener un menor rendimiento. Y aquí volvemos a la opinión que les compartimos hace unos minutos. Todo depende de, primero, la asignación original, segundo, la diversificación y una tercera cosa. Bueno, una cuarta y tercera cosa. Tercero, el momento en el que se decide hacer y no hacer el rebalanceo. Y cuarto, el horizonte de tiempo que se está analizando. Al vernos frente a la decisión de comenzar a rebalancear o dejar de rebalancear, si es que ya lo estábamos haciendo desde antes, estamos cayendo en el juego de cronometrar el mercado. Y por lo general, ese juego termina mal para la mayoría de personas a largo plazo.
Puede ser que la peguemos 1, 2, hasta 3 veces, pero cronometrar durante todo un horizonte de tiempo es muy difícil de hacer. Y ya sé que comencé hablando de cronometrar el portafolio al inicio del video. Ya vamos a ir para allá, no te preocupes. A lo que queremos llegar es que es muy fácil enfrascarse en el tema de querer anticipar una caída y vender justo antes de que la misma ocurra o comprar justo antes que comience una subida increíble. Enfrascarse en eso suele salir más caro de lo que muchos son capaces de admitir. Entonces, la mejor estrategia para todo siempre va a ser la más fácil de gestionar para ti y por lo general, mientras más simple, más eficiente. También recuerda que la misma estrategia no tiene por qué servirle a todo el mundo. No existe una solución única. Todo debe adaptarse a la situación de cada quien. En este tema del rebalanceo existen varios métodos. Te vamos a mencionar los 4 que creemos que son los más populares y qué es lo que hacemos nosotros. Y otra cosa. Definir la eficiencia de un método u otro es algo prácticamente subjetivo. No pierdas tiempo discutiendo con alguien más si a ti te funciona algo que otra persona cree que no sirve, porque como ya dijimos, la gestión en inversiones es algo personal. Y si eres una persona que no puede entender eso, bueno. Entonces, los 2 más populares son el rebalanceo por calendario y el rebalanceo por threshold, que creo que se traduciría en rebalanceo por límite. El rebalanceo por calendario es simplemente elegir un día específico para hacer el rebalanceo del portafolio, ya sea una vez al mes, una vez al año, una vez cada 6 meses o la frecuencia que quieras. Hay personas que lo hacen el último día de cada mes o de cada año o el primer día. En el ejercicio que hicimos calculamos el rebalanceo el primer día de cada mes y como dijimos anteriormente, esto no comprometió el rendimiento del portafolio durante la mayor parte del horizonte de este escenario, lo cual es espectacular considerando que se asumió menos riesgo durante el mismo periodo, aunque a inicios de 2021 sí comenzó a generar un rendimiento menor y para enero de 2024 terminó un 14% más o menos por debajo del portafolio que no rebalanceó. Pero también calculamos el rebalanceo el primer día de cada año y en este caso el portafolio rebalanceado sí terminó un 10% por encima que el portafolio no rebalanceado. En este caso ya sabemos que fue porque el portafolio estuvo menos tiempo expuesto a BND que comenzó a tener retornos negativos, por lo menos en su precio, a partir de 2021. Ahora, si el tema de decidir una fecha exacta es un problema, que sabemos que puede ser un problema para muchos, también se puede rebalancear por threshold o por límite. Aquí, en lugar de elegir una fecha específica, esperamos que el portafolio nos diga cuándo puede ser un buen momento para rebalancear. En este caso, ponemos un límite porcentual. Usualmente es un monto en el que te sientas cómodo o cómoda obteniendo ganancias o asumiendo pérdidas. Y si el activo pasa de ese límite, se hace el rebalanceo. Este es el método más cercano a cronometrar el mercado. Dependiendo obviamente de las posiciones que se tengan, ya que si vendes cuando el activo llega al límite que determinaste y compras el otro activo, es una forma efectiva de vender alto y comprar bajo, y también estarías cronometrando el mercado de forma indirecta. Obviamente, y estoy repitiendo esto, lo sé, dependiendo de las posiciones que están en el portafolio. Hay muchas formas de hacer el seguimiento a este método. Imagino que la más eficiente es activar alertas en tu broker. Supongamos que habíamos puesto un límite de 10% en BTI. Durante el primer año no hicimos absolutamente nada, sino hasta septiembre y octubre de 2008. Este es un ejemplo bastante claro de haber cronometrado el mercado. Claro que aquí puede ganar el inversionista con más disciplina, porque la mayoría se queda esperando que caiga más y en muchos casos nunca compran y hasta terminan invirtiendo en un peor momento que lo que estaban invertidos anteriormente. Suena increíble, aunque eso es lo que suele pasar. Pero un inversor disciplinado que respete su estrategia probablemente se pueda beneficiar de estos fondos en el mercado. De nuevo, y sé que estoy como un rayo roto, depende de las posiciones que se tengan en el portafolio. Y lo mismo ocurre para la venta. No fue sino hasta abril 2009 que se cruzó el límite de la siguiente transacción y luego hasta octubre de 2011. Lo bueno de este método es que de cierto modo sí te estás dando la posibilidad de retirar ganancias de la mesa y también gestionar en esos momentos donde sientes que tienes que hacer algo, como en las caídas. Pero también se toman menos decisiones que con un portafolio rebalanceado por calendario. Y se sabe que si ya se tiene un buen portafolio, lo mejor es tocarlo lo menos posible. Como dijimos en algunos de los videos de hace más de 3 años, existe un dicho en el mundo de las inversiones que dice que un portafolio es como un jabón. Mientras más se toque, más se va desapareciendo. El tercer método es una mezcla del 1 y el 2. Se elige una fecha específica, pero también se colocan límites en las posiciones. De nuevo, ningún método es mejor que el otro, todo depende de la persona y el portafolio. Y el cuarto método es uno que nosotros llamamos compras de acumulación. No sabemos si existe un nombre oficial de este método, pero ese fue el nombre que nosotros le pusimos. Aquí es más parecido al rebalanceo por límite, pero no se genera ninguna venta, sino que se realizan compras en los activos que han caído.
Este no es un rebalanceo como tal, ya que no se genera ninguna venta de un activo para sumárselo a otro, pero sí se podría considerar un tipo de rebalanceo si las cantidades que se compran van acorde a la asignación. Este nos gusta por varias razones, siendo la principal que durante la fase de acumulación, que por lo general son unos 20 años en un horizonte de inversión, lo único que se hizo fue acumular. Sabemos de personas, uno de ellos es un fiel seguidor del canal, que solo compra cuando sus posiciones caen por debajo del 200 MI. Hay otro que compra todos los meses y cuando se cruza su límite, creo que es 20% por arriba y 15% por abajo, simplemente redistribuye la cantidad del aporte, dándole más cantidad a la posición que más cayó. Entonces, en ambos escenarios, básicamente se están comprando a precios más bajos. Otra razón de por qué nos gusta este método es que de los 4 que hemos hablado, este es el más amigable a nivel fiscal, porque no se genera ningún evento imponible. Esto asumiendo que se está invirtiendo en una cuenta sin beneficios fiscales. Y finalmente, porque es en donde menos se toca el portafolio. Como dijimos antes, el foco sigue siendo la acumulación. Entonces, sabemos que estos no son los únicos métodos que existen, pero sí creemos que son los más populares. Y otra alternativa que también puede ser válida son los Target Date Funds indexados, ya que se van rebalanceando de forma automática dependiendo de la edad. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Personalmente, no rebalanceamos y tratamos de invertir de forma consistente, aunque sí hacemos algo que es más parecido a las compras de acumulación. Pero en lugar de dejar de aportar un activo, simplemente aumentamos la cantidad de la posición que queremos, sacando dinero de nuestra asignación en efectivo. Siempre tratamos de mantener una posición en efectivo para estos momentos. Pero la práctica del rebalanceo como tal no la hacemos. En nuestro caso es porque lo vemos más como una gestión de riesgo que de búsqueda de rendimientos. Y la verdad, nosotros nos sentimos bastante cómodos con un poco de riesgo en nuestro portafolio. Rebalancearlo sería neutralizar ese riesgo eliminando la posibilidad de crecimiento. Otra razón por la que no lo hacemos es porque rebalancear puede llegar a ser un acto irracional, ya que a veces sentimos que es más para darse una satisfacción mental de que se están tomando las ganancias de la mesa o se está gestionando en esos momentos cuando sentimos que tenemos que hacer algo. Pero lo cierto es que si el horizonte de tiempo es suficientemente largo y el portafolio está bien diversificado, lo mejor es tocarlo lo menos posible. Una de las razones por la que se diversificó en primer lugar es para no preocuparse de los ganadores y los perdedores. Sí creemos que hay momentos en los que tenemos que sentarnos y revisar que la asignación del portafolio siga siendo acorde a la meta, pero no usamos el rebalanceo como una herramienta para eso. Simplemente analizamos posición por posición y determinamos si nos sentimos cómodos con el monto invertido y el potencial de apreciación. Bajo ese lente hemos decidido vender, comprar o no hacer nada. Claro que todo esto es solo nuestra opinión y es lo que va acorde a nuestro perfil. En conclusión, el rebalanceo es simplemente el ejercicio de vender y comprar las posiciones dentro de nuestro portafolio con la intención de mantener la asignación original de las mismas. No existe un método mejor que otro. Al final todo va a depender en gran parte por la asignación original del portafolio, la diversificación que se tenga, el tener claro cuándo sí y cuándo no rebalancear, lo cual puede generar eventos irracionales, y el horizonte de tiempo que se esté considerando. Por lo general, para los periodos de tiempo largos, lo mejor es no hacer nada, aunque sabemos que a veces no hacer nada es lo más difícil de hacer. Recuerda que puedes visitar la página con los gráficos y si quieres apoyarnos con todos los desarrollos que estamos haciendo para herramientas y demás, te invitamos a unirte a nuestro Patreon. Pero la manera más fácil y gratis de apoyarnos es dejándonos tu like, tu comentario y recomendándole el canal a tus amigos y familiares. Bye.